Señores, hoy tengo un video lleno de polémica y noticias impactantes. ¿Sabías que Donald Trump está usando teorías conspirativas, culpas infundadas y hasta ataques personales? Todo con la finalidad de recaudar dinero. Así es, señores. Todo esto mientras su popularidad se desploma. Está haciendo todo lo que sea posible para poder mantenerse a flote. Hoy traemos una historia completa. Zapatillas edición asesinato. Tal y como lo escuchan. Culpar a demócratas por casi todo lo malo que le sucede. Y cómo está usando estas mentiras para seguir recaudando dinero. Si te interesa saber cómo es que Donald Trump ha llegado a este punto desesperado, no te despegues. En estos próximos minutos vamos a desmontar paso a paso cada una de sus tácticas más recientes. Pues perfecto, señores, todo esto comenzó luego de uno de los peores debates de Donald Trump, por lo menos hasta la fecha. Yo creo que no es ningún secreto que su desempeño fue desastroso, y las encuestas lo están dejando en claro. Las encuestas más recientes nos muestran cómo Donald Trump está perdiendo terreno. Cada vez más votantes se están alejando de él. Pero claro, pues Donald Trump no iba a aceptar él solo la responsabilidad. En lugar de esto ha buscado culpables. ¿Y quién mejor que sus enemigos de siempre? Los demócratas. En sus discursos, en redes sociales, no para de culpar a los demócratas, diciendo que ellos están detrás de todo lo malo que le ocurre. Yo creo que aquí es donde entra la narrativa más reciente. Tan solo escuchen esto. Él afirma que hubo este intento de asesinato contra él en su residencia de Mar-a-Lago. Pero ¿qué es lo que hace inmediatamente luego de este ataque? Aprovecha la oportunidad, y nada mejor que pedir dinero. Envió varios correos y mensajes de texto pidiendo donaciones. Eso no es todo. También comenzó a vender ciertas zapatillas edición asesinato. O sea, zapatillas por un supuesto intento de asesinato. Así es. Y no son baratas, ojo, oscilan entre los 299 y los $500. Al parecer, Donald Trump está dispuesto a hacer lo que sea para conseguir este dinero. Y es que de verdad, ¿quién pensaría que vender zapatillas de un supuesto intento de asesinato sería una buena idea? Pero en el mundo de Donald Trump, todo pues parece ser una oportunidad para recaudar fondos. Entonces, luego de este supuesto ataque en Mar-a-Lago, Donald Trump no perdió ni un minuto para sacar provecho económico. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo aquí? Parece más que claro que Donald Trump está usando el miedo y la desinformación para seguir alimentando su campaña de recaudación. En uno de los correos electrónicos, él menciona que los demócratas, obviamente, y en específico Kamala Harris y Joe Biden, son los culpables de la violencia que enfrenta. Ojo, esto es bastante interesante, porque no está apuntando directamente a Kamala Harris. No quiere que esto salga en las titulares. No quiere decir, Kamala Harris, fuiste tú. No. Indirectamente quiere decir que lo que causa Kamala Harris son estos los resultados. Literalmente dijo que la retórica comunista de la izquierda es lo que está provocando que las balas vuelen. ¿En serio? Aquí es donde todo se pone más interesante. Mientras él acusa a los demócratas de generar violencia, los hechos nos cuentan otras historias completamente diferentes. Ya se sabe que los responsables de algunos tiroteos recientes, como el de Butler, Pensilvania, o el supuesto atacante en Mar-a-Lago, eran seguidores de Trump. Es decir, Donald Trump está usando estas estrategias para culpar a demócratas, cuando en realidad los culpables es su propia base de seguidores. Este es el mejor ejemplo de cómo es que se puede cambiar la verdad para manipular a la audiencia. Obviamente no termina ahí. Él ha vuelto a uno de sus temas favoritos, la inmigración. En uno de sus mensajes recientes hizo un llamado para cerrar las fronteras y deportar a todos los que según él son terroristas, criminales, personas mentalmente inestables.
Por supuesto, todo en mayúscula, como si estuviera gritando en su teclado. Como bien sabemos, acusó recientemente a los migrantes haitianos que viven en Ohio de causar caos, ser una amenaza para la comunidad. Yo creo que esto es lo más absurdo. Esos haitianos están viviendo legalmente en Estados Unidos. No son criminales, para empezar. De hecho, el propio gobernador de Ohio, que, ojo, es republicano, salió a desmentir estas acusaciones, afirmando que Donald Trump simplemente está mintiendo. Lo más preocupante de esto es que sus palabras han provocado amenazas reales contra la comunidad haitiana, especialmente contra escuelas, contra hospitales. Hasta el propio ayuntamiento de la ciudad donde residen tuvo que cerrar. Todo porque Donald Trump decidió usar a esta comunidad como un chivo expiatorio para sus intereses políticos. Es el ejemplo claro de cómo la desinformación y este discurso de odio tiene consecuencias reales para muchos. Pues bueno, no ha dejado también de atacar a Nancy Pelosi, pero lo que hizo recientemente yo creo que cruzó un poco la línea. Durante uno de estos rallies que él hace, no solo llamó de loca a Pelosi, sino que también se burló del ataque violento que sufrió su esposo, Paul Pelosi. O sea, está haciendo bromas sobre un ataque que casi mata a Paul Pelosi. Y lo peor es que lo dijo frente a cientos de personas, como si fuese una broma. Pero bueno, esperen, porque Don Jr. tampoco se queda atrás. Durante Halloween publicó una imagen en la cual se burlaba de Paul Pelosi, recuerden, insinuando que el ataque con el martillo tenía algo que ver con su relación homosexual. O sea, ¿qué clase de broma es esta? Más allá de los chistes de mal gusto, lo que Donald Trump y su equipo están haciendo es mucho más peligroso, al menos más de lo que parece. Han convertido su retórica de odio en una herramienta política para poder manipular a su base. Él continúa insistiendo en que los demócratas son los responsables de toda la violencia y de los ataques en su contra. Incluso, durante una entrevista en Fox News, el congresista Greg Steube culpó directamente a los demócratas por cualquier amenaza contra la vida de Trump. Una vez más, la realidad es completamente diferente. Los ataques y las amenazas, como podemos ver, no vienen de la izquierda, viene de su propia base de seguidores. Sin embargo, lo que están haciendo simplemente es tratar de silenciar cualquier crítica hacia Donald Trump, alegando que es peligroso poder hablar en su contra. Un juego peligroso. Todo esto, señores, nos lleva a una pregunta clave. ¿Será que Donald Trump está llegando al final de su carrera política? Al menos las encuestas más recientes muestran que su popularidad continúa en descenso. Por ejemplo, la última encuesta de ABC revela que el 58% de los estadounidenses tienen una opinión desfavorable de Trump, mientras que Kamala Harris tiene una favorabilidad del 47%. Además, Donald Trump también está perdiendo apoyo entre grupos clave como los trabajadores de clase media, como los sindicatos, mientras que su base parece reducirse en sectores más ricos y más conservadores. Parece que él está perdiendo la batalla, no solo en las urnas, sino también en la opinión pública. Ya no se puede seguir usando los mismos trucos de siempre. Hasta algunos de sus aliados, como lo es George Conway, han dicho que la estrategia de Donald Trump ya no funciona. Y lo dijo bastante claro. Donald Trump está en su fase final de descomposición política. Y ahora quiero saber cuál es tu opinión. ¿Crees que estamos viendo el final de Donald Trump en la política? ¿O piensas que todavía tiene algún tipo de as bajo la manga? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que si te gustó este análisis, dale un like, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Comparte este contenido con tus amigos para que más personas conozcan lo que está sucediendo. Nos vemos en el próximo video.